Este fin de semana presenta un recordatorio de la importancia de obtener cobertura antes de que ocurran las tormentas. El seguro contra huracanes vuelve a ser el centro de atención, ya que se espera que el próximo fin de semana largo incluya el nombramiento de 2 tormentas en el Atlántico a medida que la temporada se acerca a su punto máximo. Esto sirve como un recordatorio de lo importante que es contar con la cobertura adecuada en esta época del año. Esta temporada ha parecido excepcionalmente tranquila, sin que se haya producido una tormenta con nombre a principios de septiembre. Dicho esto, está lejos de terminar y los funcionarios señalan que cuanto antes siempre es mejor cuando se trata de obtener un seguro contra huracanes. La razón es que la cobertura normalmente no incluirá tormentas que ya hayan sido nombradas. Las pólizas deben estar vigentes antes de que se nombre una tormenta para que estén cubiertas. Cuando se lleva a cabo uno, los consumidores comienzan a pelear. Oh, debería haber mirado esto, debería haber hablado con mi agente. Por lo tanto, se vuelven un poco más activos después de que ha ocurrido una tormenta, pero nuevamente, eso suele ser demasiado tarde, dijo Joanne Oni, directora de la oficina de Georgia del Comisionado de Seguros y Seguridad contra Incendios. Los propietarios de viviendas tienden a olvidar el seguro contra huracanes hasta que la temporada se activa. Oni afirmó que es importante que los propietarios de viviendas obtengan la cobertura de seguro contra huracanes necesaria, y comprendan su deducible, que probablemente sea en forma de porcentaje. Alguien con una póliza de $300,000, si tiene un deducible del 10%, son $30,000 en los que debe incurrir antes de que la compañía de seguros pague el primer dólar, explicó Oni. Continuó agregando que para obtener la cobertura ideal para una casa y su contenido, es vital entender cómo funcionan las pólizas y conocer el valor de los artículos contenidos dentro de una casa, y cómo pueden depreciarse con el tiempo después de su compra. Por lo tanto, podría costar más reemplazar un artículo dañado en una tormenta, incluso si está completamente cubierto. Aprenda la diferencia entre los costos de reemplazo y el valor real en efectivo. Porque ese es un gran problema. Debe asegurarse de que su póliza tenga cobertura de costo de reemplazo, dijo Oni. También recomienda obtener cobertura adicional contra inundaciones, incluso para los propietarios de viviendas que no residen en una zona de inundaciones. Gracias por seguir a LIN. Asegúrese de hacer clic en suscribirse y suscríbase a nuestro boletín semanal hoy.